Nosotros continuando con más informaciones, un poco bueno siguiendo atentamente, ¿no?, todo lo que tiene que ver con esta situación económica de nuestro país, conocer el tema inflacionario mes a mes, ¿no?, cómo ganarle a esta inflación, lo que tiene que ver también con el poder adquisitivo de los argentinos, realmente que cada vez se va cada vez más largo, ¿no? Se hace cada vez más largo, se separa cada vez más y lamentablemente esto repercute. Ayer lo charlábamos con la gente de previsión, que tiene que ver con los jubilados, por ejemplo, y todo este refuerzo que está relacionado con, básicamente con los sueldos, ¿no?, los bonos que se le da a los jubilados. Pero en esta oportunidad nosotros creo que ya lo tenemos ahí a Silvio Cañas. Ahí está Silvio. Silvio, un gusto recibirte, un placer charlar contigo. Y bueno, nuestro análisis está dado primero en el enfoque de este nivel inflacionario de junio que se dio a conocer la semana pasada y obviamente el tema de comportamiento de mercados. ¿Qué tal, Silvio? Bienvenido, un gusto. Hola Mario, buen día para todos, buen mediodía. Sí, como vos decías, bueno, en la semana pasada se dio a conocer el índice de inflación del mes Sí. de junio y que fue un 6%. A ver, eh, una buena noticia en el sentido de, a ver, nos preocupa el 6%, sí, pero una buena noticia que logramos quebrar esa tendencia alcista que venía teniendo los Claro. últimos meses y logramos un valor que creo que la mayoría de los economistas esperábamos un poco más de inflación. Pero nos sorprendió con este 6%, que hay varios motivos para explicar el por qué el 6%. A ver, la realidad es que el mayor aumento se dio por la parte de servicios y no tanto por la parte de bienes, mucho en tema de comunicación, aumentos de las tarifas, de colectivo, de todo lo que es transporte y también la comunicación telefónica, digamos, los aumentos de las compañías. Entonces, todo eso ha impulsado más que nada el tema del aumento de este 6%. Ujú. Todos esos servicios estuvieron por arriba del 6, bastante por arriba. El caso de la comunicación Claro. estuvieron casi en un 10% de aumento en el mes de junio. Entonces eso todo impactó. Sí, lo que nos, a ver, el famoso inflación de changuito, eso estuvo alrededor del 6%. Y en algunos casos estuvo un poquito menos inclusive, lo que bueno, en el promedio nos dio ese 6%. Está bien ese número, a ver, digo, un 6% mensual es preocupante, pero más preocupante es tener un 8,4 como hemos Claro. tenido en el mes de Claro. abril. Claro. Y pensemos que para el mes de julio, este mes que estamos transcurriendo, el año pasado, la inflación fue de un 7,4. Sí. Si hoy lo hacemos la comparativa entre 6 que fue en junio y este 7,4 que fue en julio del año pasado, probablemente la inflación de julio de este año dé un poco menos de este 7,4, o sea que en forma interanual nos va a dar buena noticia. Bien. Cuando vemos el Silvio. interanual, sí, sí Mario. Sí, te quería preguntar, mil disculpas que te interrumpo, digo, pero en el análisis, ¿qué desaceleró esos puntos de inflación? La gestión del gobierno, acuerdo con empresarios, las elecciones. A ver, yo creo que es un combo de todo eso. Creo Ajá, que, a ver, no es menor que Massa sea el ministro actual de Economía, sea futuro precandidato a presidente, ¿no? claro. En Ujú. ese mismo partido. Entonces, eso no es menor. Y eso creo que también ha un poco bajado las expectativas o la incertidumbre que tenía el mercado con respecto a ver quién puede ser el reemplazante de Alberto en ese sentido. Y Claro. bueno, todavía quedan las elecciones, que no es menor. Y creo que en los próximos días seguramente vamos a tener un poco más de movimiento ya de cara al 13 de agosto, que es por lo menos la primera instancia de elección a nivel nacional. Pero digo, en junio, esto de haber dado Sí, previsibilidad con respecto al candidato y que sea el mismo Massa, porque también si hubiera sido otro candidato, probablemente a lo mejor tuviéramos un poco más de ruido. Pero si hoy el que tiene a cargo los números es el futuro candidato, es el candidato a presidente para las próximas claro. elecciones, yo creo que tiene como que hoy tiene la posibilidad de ir solucionándolo. Entonces, Ujú. acuerdos, obviamente, que ha tenido que llevar adelante el actual ministro de Economía Sí, para poder ya a tener, ser candidato y tener una posibilidad de elección, ¿no? De que pueda ser claro. elegido, ha hecho este combo. O sea que O también otras cuestiones. Julio iría por ese mismo camino, julio, agosto, septiembre hasta octubre, iríamos por ahí. Yo, a ver, julio, digo que sí. Agosto, veamos cuál es el resultado de las elecciones. Creo que Claro. las pasos, estas van a dar primero un sondeo y una previsibilidad de
se va a dar el tema de los frentes, ¿no? Sí, sí, Si sí, bien sí. se disputa las internas, los frentes después la sumatoria y todas las especulaciones que se hacen política en torno Bien. a la cantidad de votos que suma un frente o la cantidad de otro, ahí ya nos puede generar un poco más de septiembre en el mes de agosto. Pero Silvio. creo que julio vamos a tener en ese sentido el mismo nivel. Bien, Silvio, uno es ansioso, digo, ¿no? Pero a lo mejor te pongo ahí en un análisis de ver en nuestro país cómo la economía inexorablemente está atada a la política. Es decir, la economía atada a la política o la política atada a la economía. Ecuaciones. Totalmente, totalmente. Yo creo que sí. Más en nuestro país. En otros países, tal vez, No, claro. al haber una estabilidad económica más preponderante, a lo mejor el problema es otro, no sé. El Ujú. conflicto racial puede ser, pero en nuestro país la cuestión económica es muy importante. Sí, sí, Y sí. no es menor también otra cuestión que por ahí para remarcar, que si bien no tiene impacto hoy en el corto plazo, puede llegar a tener impacto en el mediano y seguramente en el largo Sí, plazo, el tema vaca muerta y el tema gasoducto. claro. El tema gasoducto cambia la matriz de riqueza de nuestro país. Sí, Entonces, señor. hoy, pensar un poquito en el largo plazo, pensar en vaca muerta, pensar en los rendimientos que puede llegar a tener vaca muerta, eso ya cambia, insisto, la matriz económica. Digo, el campo no va a dejar de ser uno de los motores de la generación de divisa, pero va a Exacto. empezar a competir mano a mano, vaca muerta con el sector agropecuario o agroexportador, porque digo, ahí tenemos una fuente de recursos muy importante que no había sido explotada. Y Ujú. si ahora es explotada y esa explotación parte se dedica a la exportación y parte al consumo nacional, creo que hoy, insisto, la matriz de riqueza de nuestro país empieza a girar y empieza a pertorsionar. Lo bueno también que eso, a ver, cuando uno depende el ingreso de una persona, depende exclusivamente de un solo lugar, o en el caso de las divisas, que dependen casi 100% de las exportaciones Ok. agropecuarias, cualquier movimiento, como pasó en esto, que fue la sequía, o la baja en el precio del dólar, de la soja internacional, que no son variables que pueda manejar el gobierno o el mismo Ujú. productor, cuando se abre la jugada y ahora empieza a jugar otro factor, como es vaca muerta o como es los recursos energéticos, más que nada, Claro. ampliémoslo ahí, eso hace bien porque diversifica la posibilidad de ingreso de divisa. Bien. Ahora, viene sí. Tema dólar, ¿cómo se está comportando la moneda extranjera? Bueno, en estos días hemos tenido un pequeño movimiento con respecto al dólar. Como dijimos, a ver, la inflación de un 6% significa que todo aumentó un 6%. El dólar debe seguir esa misma tendencia. Claro. Entonces, lo que pasó en el mes de junio con respecto al valor de punta a punta a junio fue que aumentó un 5,9. Entonces, ¿nos genera ruido el movimiento? Sí, pero es esperable, sí, tranquilamente, porque es lo que viene a aumentar. El dólar tiene que aumentar, acompañar la inflación para mantener, Ujú. no perder poder adquisitivo. Y digo, tanto los dólares legales como el dólar oficial o el MEP o el contado con liqui, como también el blue, que ahí sí ya depende de factores. Como dije, llegado más próximos a las elecciones, por lo menos esta la de agosto, seguramente el dólar paralelo, el dólar blue puede llegar a tener un poco más de movimiento y eso tal vez se vuelque también al dólar financiero. ¿Por qué? Porque cuando ya es costumbre en Argentina, cuando nos acercamos a las elecciones, la mayoría de las personas empiezan a dolarizar sus carteras y aquellos que tienen algunos pesos, que lo tienen ocioso, empiezan a comprar dólares en posibilidad de resguardo que le da un poco a la moneda fuerte. O sea que probablemente sigamos teniendo movimiento Claro. del dólar y más llegado a este 12 hasta al 13 de octubre, a los días hábiles anteriores a eso, seguramente tengamos un poco más de movimiento y tal vez el dólar esté un poco más arriba con respecto a los valores actuales. Silvio, como siempre, agradecerte. Si queda algo más para apuntar ahí, digo, julio puede ser 6% también, un poquito más ahí. Yo creo que va a estar Ahí, alrededor de eso. Vamos recién 18 días está, de poco cosas, todavía. estamos todavía, recién ahora empiezan a recolectar los datos. Claro, claro. Otro punto para tener en cuenta, aquellos que tienen la posibilidad de acceder al crédito ANSES, digo, recomiendo el crédito ANSES, la tasa que brinda el crédito este de los 400.000 pesos al ANSES es muy baja y termina siendo un buen negocio financiero aquellos que puedan acceder. Así que Bien, a los atención, jubilados, claro. a tener en cuenta ese crédito que es muy bueno, la tasa es de 29, el monto es 48 meses como Bien, máximo, con lo bien. cual creo que es una... A ver, no hay que hacer mucha cuenta, te pagan un plazo fijo al 94 y vos podés tomar un crédito al 29, Perfecto. no hay mucho número para pensar. O sea, recomendación a aquellos que puedan y tengan la posibilidad de acceder, que lo hagan.
Atención, ¿no? Porque nosotros la semana pasada, un poco por el desconocimiento, desalentábamos, ¿no? Decíamos, che, pero para los jubilados, por lo poco que ganan, digo, pero con este análisis preciso que haces vos y efectivamente con esa tasa es certero como inversión para tomarlo, ¿no es cierto? Es un buen negocio financiero, digo eso nada más. Bien. Tasa contra tasa conviene siempre. Silvio, agradecerte como siempre este tiempo bien clarito y preciso. Nuevamente el agradecimiento y nos reencontramos contigo. A disposición, como siempre, un abrazo, Mario, y a toda la audiencia. Ahí está, el licenciado en Economía, Silvio Caña, bueno, haciendo un poco este análisis de la realidad, ¿no? El 6% de inflación para junio, las elecciones, ¿no? Cómo van impactando en toda nuestra economía, por lo menos la mirada va a estar puesta hasta octubre, noviembre, ¿no? Cómo controlar o cómo parar los índices inflacionarios.